Lectura del libro de la sabiduría. ¿Quién es el que puede conocer los designios de Dios? ¿Quién es el que puede saber lo que el Señor tiene dispuesto? Los pensamientos de los mortales son inseguros y sus razonamientos pueden equivocarse, porque un cuerpo corruptible hace pesada el alma y el barro de que estamos hechos entorpece el entendimiento. Con dificultad conocemos lo que hay sobre la tierra y a duras penas encontramos lo que está a nuestro alcance. ¿Quién podrá descubrir lo que hay en el cielo? ¿Quién conocerá tus designios, Señor, si tú no les das sabiduría enviando tu Santo Espíritu desde lo alto? Solo con esa sabiduría lograron los hombres enderezar sus caminos y conocer lo que te agrada. Solo con esa sabiduría se salvaron, Señor, todos aquellos los que te agradaron desde el principio. Palabra de Dios. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. 1000 años para ti son como un día, que ya pasó como una breve noche. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tu siervo? ¿Hasta cuándo? Tú eres, Señor, nuestro refugio. Llénanos de tu amor por la mañana, y júbilo será la vida toda. Haz, Señor, que tus siervos y sus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, yo, Pablo, anciano y prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado en la prisión. Te lo envío como algo de mis entrañas. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí, para que me sirviera en tu lugar, en esta prisión que sufro por el Evangelio. Pero no he querido retenerlo sin contar contigo. Así me harás este favor, no a la fuerza, sino con libertad. Quizás se apartó de ti para que lo recobres ahora para siempre, y no como esclavo, sino mucho mejor, como hermano querido. Si yo lo quiero tanto, ¿cuánto más lo has de querer tú, como hombre y como cristiano? Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí mismo. Palabra de Dios.
Señor, mira benignamente a tus siervos y enséñanos a cumplir tus mandamientos. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10.000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20.000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Palabra de Dios. Nos ofrece el Señor en esta ocasión dos parábolas del gran repertorio de las parábolas que llenan el Evangelio, estas dos parábolas de la torre y de la guerra. Las costumbres de Palestina incluían el edificar una torre en el campo, principalmente en la cercanía de los viñedos. Quedan todavía muestras de algunas de esas torres en Siria y Palestina. No todos los labriegos levantaban una torre. El que se proponía hacerlo debía prevenir los gastos para poder realizar esta construcción. Si le faltaba el dinero necesario, la torre quedaría pues trunca en el campo, siendo objeto de irrisión. Sin embargo, es probable que la torre de que se habla en nuestra parábola no sea tanto una torre de aquellas torres que custodiaban un terreno, una plantación, por el estrecho enlace que guarda esta imagen con la siguiente de un rey que sale a guerrear contra otro rey. Más bien hace pensar en una torre tipo alcázar, como aquella que levantó en su momento el rey Herodes. Emprende la construcción de una fortaleza sin contar con los recursos necesarios, y lo cual resultaba realmente ridículo. En lo que toca a la segunda imagen de la guerra, es fácil de entender en el ambiente de los pueblos orientales. Allí había frecuentes confrontaciones bélicas, levantamientos de provincias, luchas de unos reyesuelos a veces contra otros, destronamientos repentinos y súbitas entronizaciones. Pero aunque el conflicto fuera entre reyesuelos, se trataba siempre de una empresa ardua que no debía acometerse sin contar con fuerzas necesarias, aun en el caso de que fuera inevitable, cuando un rey enemigo venía contra otro. Antes de que éste aceptase el reto, debía calcular sus propias fuerzas. Si no llegaban a la mitad de las de su adversario, era preferible iniciar tratativas de paz antes que exponerse a una masacre, según las costumbres de aquel entonces. Trátase pues de una parábola doble, cada una de las cuales encierra una enseñanza muy semejante. Casi podemos tomarla por una sola parábola. Lo que se dice del constructor de la torre se lo afirma también el rey. En ambos casos se plantea la misma alternativa: o
uno se aventura en la empresa hasta llevarla a cabo, en cuyo caso hay que poner la debida diligencia, o se renuncia al plan de antemano. El contexto en que el Señor pronunció ambas semejanzas es claro. Jesús se encaminaba hacia Jerusalén, rodeado de una gran multitud. Sería su último viaje a la ciudad santa. En cierto momento se volvió a sus discípulos y les dijo que si realmente querían seguirlo, habían de renunciar al padre, a la madre, a la mujer, a los hijos, a los hermanos y hermanos. Con ello les declaraba el ánimo desprendido y resuelto que habían de tener cuantos quisieran integrar las filas de sus seguidores. El acompañar a Cristo no sería cómodo y halagüeño, ni menos privilegio de la carne y de la sangre, heredados de Abraham, como pensaban a veces los judíos acerca del Mesías. Se trataba de una empresa personal y voluntaria que debía ser asumida como algo propio, exclusivamente propio, que requería no solo valor y desprendimiento hasta el heroísmo, sino también madura deliberación y ánimo resuelto. El que se propusiera abrazarla debería examinar con la mayor ponderación posible si disponía de la energía necesaria para llevar a cabo su propósito, si no, era mejor que desistiese. De este modo Jesús, que desdeñaba toda propaganda facilista de hacer un cristianismo de pura sonrisa, inocuo, sin exigencias, facilista, en base a engañosas promesas de éxito, aconseja guardarse de toda adhesión irreflexiva a su causa que exige heroísmo. Para ser católico hay que tener, vocación de héroe, de heroísmo. Es difícil ser católico, no es una cosa así gregaria, masiva. A veces lo tomamos así, pensando que hay un pueblo cristiano, que todo el mundo es católico, y perdemos la arduidad de lo que es realmente ser seguidor de Cristo. Es bien difícil, bien arduo. Dentro del conjunto de las virtudes cristianas, ambas parábolas nos recuerdan una de esas virtudes naturales, la de la prudencia. La prudencia, porque de eso se trata. El de levantar una torre teniendo los medios para llevarla a cabo, entablar un combate teniendo los medios para efectuarlo. Antes de obrar, siempre habrá que sopesar las razones, deliberando convenientemente e incluso pidiendo consejo, como es lo propio del acto prudencial, si fuere necesario, y luego de tomar la decisión será preciso dar los pasos necesarios para llevarla hasta su cumplimiento. La prudencia abarca eso, el planear algo, pero también llevarlo hasta el fin. Es lo que dice San Gregorio Magno, refiriéndose al ejemplo de nuestra torre. Debemos premeditar todo lo que hacemos. Si deseamos concluir la torre de la humildad, debemos prepararnos primero contra las adversidades de este mundo. Como acabamos de ver, San Gregorio relaciona la torre con la humildad de que hablamos el domingo pasado, porque dicha torre deberá estar fundada sólidamente en el humus. De la palabra humus, tierra, suelo, viene la palabra humildad. Así pues, no se puede levantar un edificio si no se cavan los cimientos, y esos cimientos no son otros que la humildad. Frente al peligro de abandonar la construcción de la torre o de ceder a la temeridad de una lucha perdida de antemano, sin necesidad, se impone la prudencia, pues gracias a ella vencemos la pereza de la inacción, que muchas veces frena nuestras decisiones, y superamos la tentación de la temeridad, que sería el otro extremo, ambas enemigas de esta virtud tan noble y tan suprema de la prudencia. El Señor en uno de sus discursos aludió al sereno denuedo que debe caracterizar al cristiano. La ley y los profetas, dijo, llegan hasta Juan. Desde entonces se anuncia la buena nueva del reino de Dios, y cada cual ha de esforzarse por entrar en él.
esforzarse. El cristianismo no es facilismo, es un esfuerzo, hay que esforzarse por entrar en él. Mateo nos transmite un dicho semejante de Jesús. Desde los días de Juan el Bautista hasta el presente, dice, el reino de los cielos está en tensión. Rara la fórmula, está en tensión. Y solo los esforzados lo arrebatan. En fin, se habla de una empresa ardua realmente. El cristianismo es así, es arduo, en serio, el cristianismo en serio. Lo que Cristo quiere decirnos no es que el reino se puede conquistar, obviamente a fuerza de músculos, como si la salvación dependiese de nuestro empuje, de nuestra fatiga. Lo que quiere dar a entender del modo más expresivo es que al hombre se le exige una diligencia integral. Y este es precisamente el tema de nuestras dos parábolas. Un gran teólogo del siglo XVI, Alfonso Salmerón, nos ha dejado una inspirada reflexión que complementa la enseñanza de los santos padres, algunos que hemos citado. Cristo dice, para enseñar a los suyos que deben ejercitarse en la acción y la contemplación, dijo dos parábolas. Una sobre la torre que debe ser edificada, símbolo de la vida contemplativa, porque desde la torre se avisora lejos. La otra sobre la guerra contra un rey adversario es tipo de la vida activa. Oponerse a los adversarios y luchar contra las propias pasiones y vicios es lo propio de quienes inician en el camino de Dios y son como los primeros elementos de la vida perfecta. Curiosa pues esta relación con los dos tipos de vida que el otro día hablamos al hablar de Marta y de María, la vida activa y la vida contemplativa. La torre que se eleva, la atalaya, que permite una visión amplia, tensa, es la figura de la contemplación, según este teólogo, y la guerra, figura de la acción, ambos elementos que deben integrar el ser cristiano. La frase final que cierra nuestra parábola, aquel de vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Si alguno también, aquella otra expresión que estaba en del Evangelio, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Se trata pues del seguimiento de Jesús. La aceptación del Evangelio no se resuelve en un mero consentimiento doctrinal, un credo, la afirmación de un credo, sino que supone una adhesión personal al Señor, que es quien proclama ese credo, quien proclama esa doctrina. Pero dicha adhesión reviste diversas formas. El hecho de seguir a Jesús significa en sentido literal que se vaya, si alguno quiere venir tras él, según la costumbre de quienes en aquellos tiempos se ponían en la escuela de alguno de los escribas del pueblo judío. La decisión de ponerse en la escuela de Cristo, en las huellas, en el seguimiento de Cristo, decisión verdaderamente radical, que implica una renuncia total de todo, sobre todo cuando hay conflicto, significa que uno debe sacrificar su existencia terrena, niéguese a sí mismo y esté dispuesto a ir hasta la propia muerte en el convencimiento de que la salvación no puede alcanzarse sino mediante un heroico trueque, de no aferrarse a la vida sino arriesgarla para que sea el mismo Dios quien la salve. El que no está dispuesto a la renuncia de tantas cosas aún no pecaminosas, cuando Dios así lo pide, por uno u otro motivo, por ejemplo, en la persecución, que no está dispuesto a salvar la fe, a una costa de la pérdida de sus bienes, de su familia, incluso de su propia vida, no puede decirse en verdad discípulo de Cristo, ya que habiendo hecho suya la fe, ante las dificultades que se presentan, defecciona y apostata, dejando la torre inconclusa, perdiendo la batalla. El Señor quiere dejar bien en claro, me parece, con estas afirmaciones tan lapidarias, que el cristianismo no es un juego de niños, sino una obra ardua y viril,
y por tanto para abrazarlo se necesita una entrega generosa y total. Sin duda, la doctrina esta que propone de Jesús de renunciar a todo y seguirlo hasta la cruz no está dirigida al solo ámbito de los apóstoles, a quienes les dijo las palabras directamente, sino que se dirige a todos los que nos preciamos de ser sus seguidores, cualquiera sea la forma en que lo sigamos. Así como en una empresa ardua y difícil es preciso poner toda consideración y todo empeño, llevándola hasta su total cumplimiento, o sea que luego de emprendida haya que desistir de ella, provocando la burla generalizada. Del mismo modo, en la empresa del seguimiento de Cristo no hay que proceder a la buena de Dios, sino con madura reflexión y decidida voluntad, aprontando el caudal y las virtudes necesarias para llevar a término el designio inicial, sin lo cual habría peligro de quedarse a mitad de camino en un cristianismo mediocre y aún en peor condición que si nunca se lo hubiese emprendido. Así nos recomienda San Gregorio Magno renunciar a todo, y si no nos animamos a tanto, al menos decidámonos a usar de las cosas de este mundo, pero sin dejarnos dominar por ellas. A lo mejor Dios no nos pide la entrega de las cosas del mundo, pero usarlas, pero sin dejarnos dominar por ellas. Será preciso, sigue, que las poseamos, no que seamos por ellas poseídos, que las dominemos y no seamos por ellas vencidos, que si bien las empleamos para usarlas, nuestro deseo se ancla en las realidades eternas, que sean cosas para nuestro itinerario, mientras que nuestros deseos últimos lo ocupen las realidades eternas. Pidámosle al Señor esta gracia, esta radicalización de nuestro cristianismo, esta decisión de unir la contemplación y de la acción, de esta propensión a aceptar todas las cruces que Dios nos pide, incluida el martirio, y la misa es es una escuela de mártires, ya que en ella nos ponemos siempre de nuevo en contacto con el protomártir, no es tanto San Esteban como se dice, sino el mismo Cristo es el origen, la fuente de todo mártir.